En realidad hay un destrato histórico con el haber del jubilado y esto obviamente se traduce en su calidad de vida. En realidad, más que del jubilado particular, del adulto mayor, ¿no? Estamos viviendo edadismo desde el poder del Estado, ¿no? A través de las sucesivas administraciones, y esto se ha profundizado inmensamente en este último periodo. El gran ajuste de la economía en Argentina, sobre todo este año, se ha llevado adelante a través de lo que es el haber de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Es el supuesto gran ahorro del gasto público, ¿sí? Que se enmascara, se disfraza permanentemente, pero vos fíjate que esta administración, en su periodo preelectoral, el presidente, que hoy es un holograma prácticamente, prometía recomponer 20 puntos que habían perdido los haberes jubilatorios respecto a la inflación en el periodo 18 y 19, cosa que era real. Exactamente era el 19,5. No solo que cuando asumió en diciembre del 19 esto no ocurrió, sino que pasó todo lo contrario. Se suspendió la ley de movilidad y precisamente el diciembre del 19 lo que se hizo es suspender esa ley de movilidad que había dado malos resultados en ese periodo, pero que tenía una base de recomposición para el primer semestre del 2020, cosa que no ocurrió porque se dieron reajustes por decretos de necesidad y urgencia durante todo el 2020, y en particular el primer decreto, el de marzo del 2020, lo que hizo es aplicar índices diferenciados, decrecientes, desde las mínimas, que en ese momento eran 14.400 pesos, que se les aplicó el 11,56%, que era similar a lo que hubiera dado la ley suspendida, pero de ahí para arriba, es decir, para jubilaciones, por ejemplo, ya de 18.000 pesos, los reajustes pasaron a ser con índices que iban en el 10% los de 18.000, hasta llegar al 3,7, que eran las más altas, las de 100.000. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto ya distorsionó la pirámide definitivamente, porque nunca más hubo una recomposición de esos índices. Se aplicó una metodología muy similar a lo que había ocurrido en el caso Badaro. En el 2020 los reajustes se dieron por decretos de necesidad y urgencia porque se suspendió insólitamente la anterior ley de movilidad. Digo insólitamente porque esa ley generaba, que había dado muy malos resultados en el 18 y 19 para los jubilados, generaba índices de recomposición para el primer semestre del 2020, porque era una ley que tenía en su fórmula como principal componente la inflación, que era el 70%, 70 de inflación, 30 de lo que es reajuste de haberes de trabajadores activos. Bueno, se suspendió y en el 2020 se dieron todos esos decretos, a nuestro criterio absolutamente inconstitucionales, y te particularizaba en el primer decreto, el del reajuste de marzo del 2020, porque se generaron índices decrecientes. Las mínimas, que eran 14.400 pesos, tuvieron un índice del 11,56%, similar a lo que hubiera generado la ley suspendida, pero luego, con un llamado e insólitamente principio de solidaridad,
los que ganaban un poquito más, por ejemplo los de 18 ya tenían que ser solidarios con los de 14. Claro. Entonces, en lugar de el índice que te comentaba, a partir de ahí a eso ya se le aumentaba el 10%, a los que estaban un poquito más alto el 8%, y así sucesivamente hasta llegar al 3.7%. Se acható la pirámide definitivamente, y esto llevó a que nosotros desde la Defensoría hiciéramos un amparo colectivo, y hubo otros cientos de miles de amparos hechos por jubilados individualmente en todo el país. La enorme mayoría de todas las cámaras federales le dieron la razón a los jubilados, y esto fue a la Corte. Nosotros llegamos con nuestro amparo colectivo también a la Corte. La Corte lo tiene en algún cajón de su escritorio. Ahora bien, en diciembre del 2020 se sanciona una nueva ley, que es la vigente. Esa ley, más allá de que quienes fuimos consultados por la comisión bicameral que la trataba, todos opinamos, que había que incluir dentro de la fórmula de la nueva ley la variable inflación, claro, porque precisamente este ha sido uno de los problemas crónicos de la economía argentina. No hubo consenso, ¿no? El oficialismo se negó fervientemente a esto. Bueno, esa ley lo que muestra es que en periodos de alta inflación, había ocurrido inclusive en la anterior, como decíamos en el 18 y 19, la pérdida para con los jubilados, lo que tienen los jubilados, y todas las pensiones, ¿no? Por eso siempre incluyo, cuando hablo de adultos mayores, jubilados y pensionados, incluyo también a las pensiones que anteriormente se llamaban asistenciales, actualmente son no contributivas, que es las pensiones de las personas con discapacidad o con invalidez laborativa, que es el equivalente al 80% del haber mínimo de los jubilados. Hoy están en el orden de los 43.000 pesos, recibiendo casi ese millón de personas. Bueno, llegamos entonces a este último periodo. Más allá de ver que hay una ratificación, que el gran ajuste se viene haciendo sobre la seguridad social, sobre jubilados y pensionados y personas con discapacidad, el reajuste de todo el año por ley de movilidad fue del 72.5% al mes de diciembre del 2022, con una inflación que fue del orden del 95%. Claro. Ahora bien, en forma muy hipócrita, tanto la titular de ANSES como la dupla que maneja la economía en Argentina, que son los doctores Sergio Massa y Gabriel Rubinstein, sostuvieron perversamente que los jubilados le habían ganado a la inflación. Para esto computaron los bonos que se le dieron a los jubilados que percibían la mínima, que son 6.100.000 aproximadamente, jubilados y pensionados refiero. Aún así mienten hasta en eso, porque toman para llegar a calcular que a ese sector se le hubo recompuesto alrededor del 100%, toman el bono de diciembre del 2021 como parte de este periodo, y así les da el 100% para ese sector. Claro. Pero el reajuste por ley fue el 72.5%, el acumulado de todo el año, que estuvo compuesto por lo siguiente: el 12.36 creo que fue en marzo. En el mes de junio estuvo en el orden, fue el 15%, en el mes de septiembre fue el 15.56 y en el mes de diciembre del 2022 fue el 15.6. El acumulado te da el 72.5%. Con la inflación que decíamos del 95% y con el agravante que la pérdida va a ser mayor
a esa diferencia entre 95 y 72.5. ¿Por qué? Porque el nuevo reajuste de ley se va a dar recién en marzo del 2023 de este año. Claro. Por lo cual van a incorporar los índices de inflación de los meses de enero y febrero. Así que la pérdida va a ser muy notoria, va a superar los 20 puntos, en algunos sectores más, por esta distorsión que se había dado en los índices decrecientes del mes de marzo. Claro. Todo esto, cuando lo tratamos de ver en relación a lo que es la canasta del jubilado, la última que tenemos publicada y conocida es del 6 de octubre del 2022, canasta que da guarismos similares a la de INDEX, solo que la del jubilado tiene algunos insumos que el nivel general de inflación no los refleja tan eficientemente, no tienen un gran peso, sí en la ponderación de la vida del adulto mayor. E incluye los gastos de vivienda, que es otro de los gravísimos problemas que están padeciendo los adultos mayores en Argentina. Esa canasta del 6 de octubre nos dio 151.000 pesos, por lo cual, si hoy tenemos en cuenta que a este momento que estamos hablando, los jubilados de la mínima, esos 6.100.000 pesos, están percibiendo 50.000 pesos de haber, están en un tercio, y aún agregándole el bono de estos 3 meses, que es de 10.000 pesos, es decir, cuando se incorporó el bono de 10.000 pesos, que se anunció en noviembre, en realidad lo que no se dijo es que ese bono de 10.000 pesos, lo que incorporaba como extra para el haber del jubilado para los meses de enero y febrero y marzo, bueno, diciembre, enero y febrero, es decir, hasta marzo, eran 323 pesos por día. Es decir, no incorporaba la posibilidad de tomar un café o comer un yogur. Claro. Así que, sí, fíjate en este contexto cómo el haber se sigue depreciando. Es el gran ajuste que está haciendo el doctor Massa y el doctor Rubinstein, obviamente por designios del Ejecutivo, ¿no? Claro. Recordemos que el Ejecutivo tiene un presidente que, si bien es un holograma, formalmente representa el poder de tal, y una vicepresidente que está cobrando 2 pensiones por su calidad de haber sido expresidente y la de su fallecido esposo. Esto es inmoral, ilegal. Se basa esto en la ley 24.018, que, si bien es una ley de privilegio, establece, es del año 93, establece muy claramente, fehacientemente la ley, que quienes percibirán ese tipo de pensión, que son expresidentes o vices o ministros de la Corte Suprema, no pueden recibir ningún otro emolumento de esas características. Sin embargo, bueno, esto ha sido aprobado por un juez de primera instancia, nunca fue tratado por la segunda instancia por la Cámara, que quedó desierto el recurso que ANSES siempre y en todos los casos de los millones de jubilados lleva adelante en apelación, y hoy está en la Corte. Ahí tenemos, nos hemos presentado como amicus del tribunal, conjuntamente con los doctores Daniel Salsa, y constitucionalista, yo como defensor de la tercera edad, y el doctor Luis René Herrero, que es ex presidente de la Cámara Federal Nacional, con el patrocinio del doctor Noro Villegas, Noro Villalba, perdón. Pero bueno, al margen de esto, lo que estamos viendo es que es despiadado el ajuste que se está haciendo,
conscientemente, Claro. porque se hace por vía automática en razón de la inflación. Sí, sí, sí. Es decir, esto hace que ese anuncio se vea como un ahorro que se genera en las cuentas de seguridad social mes a mes. Es el único ahorro del gasto público, del llamado gasto público, que hace, bueno, la anterior gestión en el Ministerio de Economía y que ha profundizado en forma brutal e inhumana la gestión del binomio Massa-Rubinstein. No, eso es lo que estamos planteando. Ahí la presentación original de ese amparo colectivo la hice desde la Defensoría con los doctores Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y el previsionalista Adrián Trócoli. Y precisamente es parte de lo que se plantea, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, la expoliación del haber se va dando brutalmente, como te decía, y a su vez de lo que son los fondos de ANSES, porque el Fondo de Sustentabilidad y de Garantía, o de Garantía y Sustentabilidad ahora, que fue el fondo que se constituyó allá en el 2008, con lo que eran los fondos de las AFJP, y que tuvo como destino, así lo decía la ley, reforzar o garantizar que en los momentos de pérdida de poder adquisitivo de los beneficios de quienes estuvieran en el sistema, poder asistir ese fondo al sistema. Bueno, esto nunca ocurrió con ninguna administración. En general, de ese fondo se fue financiando el Estado a través de los gobiernos de turno para cubrir otras cuentas, y ahora ya brutalmente se lo está liquidando. Ya más del 75% de lo que son los recursos del fondo se han convertido en papeles, bonos del Estado, y esto ahora se está profundizando y se está utilizando, entre otras cosas, para regular o hacer salvatajes del sistema financiero y regular lo que es el mercado del dólar paralelo, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es otro de los grandes violaciones que se está haciendo a lo que es la seguridad social. Mira, las moratorias muestran de cómo se destruyó el sistema, porque evidentemente las moratorias ya plantearon en el 2006, habemos quien en aquel momento hicimos un fuerte cuestionamiento, porque la moratoria del 2006 tenía como gran excusa, y vos fíjate la paradoja, ¿no? Estaba Sergio Massa ahí dando vueltas como responsable de ANSES, ¿no es cierto? Sí. El actual ministro. La excusa de esa moratoria era, se basaba en un hecho real, que era la pérdida de relación laboral que habían tenido millones de argentinos con el tema de la crisis del 2001. En esa moratoria ingresaron más de 2,5 millones de personas. Nosotros sosteníamos, nosotros como Defensoría y algunos otros, que la moratoria era necesaria por la situación excepcional que vivía el país, pero que no debía ser financiada en ese momento por el resto de los jubilados. ¿Por qué? Porque en realidad los fondos para el financiamiento de la deuda que compraban los que ingresaban tenía que haber venido del presupuesto nacional. Claro. Porque si no, ¿qué ocurrió? Lo que se fue produciendo es que ingresaron 2,5 millones casi de personas, algunas que no hubo socioeconómico, por lo cual ingresó mucha gente que tenía otros recursos. Eufemísticamente a esa moratoria y publicitariamente para las elecciones posteriores del año siguiente se la llamó jubilación de amas de casa. Esa moratoria implicaba comprar la deuda que tenía en
para con el sistema que el que ingresaba en 60 cuotas, 5 años. Ahora, no bien se aprobaba el beneficio, ya se le empezaba a pagar con el descuento de esa cuota. Obviamente esto no permitía que se financiara el sistema a través de la cuota y en ese largo periodo de 5 años, por lo cual lo que fue haciendo fue que quienes estaban en el sistema fueron financiando a través de la depreciación de su haber a esos que ingresaban. Lo mismo ocurrió en la moratoria del 2014, que se extendió hasta diciembre del 2022, y lo mismo va a ocurrir con la moratoria que tiene sanción del Senado y que bueno, está pendiente de tratarse en diputados. Lo que van financiando a quienes entran en la moratoria son aquellos que, por ejemplo, 1.200.000 jubilados que ganan más de la mínima o que ganaban conforme sus aportes históricos y que tienen, por ejemplo, lo que fue este 72.5% en el año del 2022 sin bono alguno, ¿no es cierto? Claro. Así que van financiando a los que entran por moratoria, van financiando los bonos y se va degradando el haber hasta ya haber convertido la pirámide en una meseta, vale decir que se violan los dos principios elementales de un sistema previsional, que es la proporcionalidad y la equidad, y por otra parte se lo ha convertido prácticamente al haber jubilatorio en un subsidio en relación a lo que es la historia laboral de cada uno y sobre todo a lo que es la cobertura de su canasta de necesidades básicas, que como te decía no cubre un 30%, ¿no es cierto? Esto habla del pensamiento viejo que tiene el sistema político argentino al respecto, o de ese sistema político los que hablan exclusivamente de la variable edad, la variante edad, porque eso se discutió mucho a fines de los 80, primero en los países escandinavos y después en Europa, porque eran pirámides que envejecían muchísimo, y fue el primer factor que se tuvo en cuenta. Es uno de los factores que hay que tener en cuenta para discutir qué hacer con un sistema que está en crisis, pero las variables que hay que incorporar en la discusión son muchísimas otras. Por ejemplo, entre otras, el financiamiento. Claro. Esta idea tan atrasada que se maneja en Argentina, y que es tan grave porque Argentina hoy está viviendo un bonus demográfico, es decir, Argentina envejeció a niveles de lo que es el envejecimiento mundial en los últimos 25 o 30 años. Ya en ese momento Argentina había llegado a la última etapa de la transición demográfica, era el segundo país más envejecido de Latinoamérica, encabezaba ese ranking Uruguay, pero por una cuestión muy particular, por lo que había sido uno de los componentes de la base de la pirámide, que es la migración de las capas juveniles. Había emigrado prácticamente un tercio de su población. Argentina, en todo ese periodo, en todo este periodo, habiendo llegado a ese momento último de la transición demográfica, hasta hoy envejeció, decíamos, a la tasa mundial, que fueron 5 años. La tasa latinoamericana estuvo entre 8 y 12 años. Hoy somos el 7º país envejecido, sigue encabezando Uruguay, pero ya vemos que otros países han pasado a tener un nivel de población añosa mucho mayor que nosotros. Por ejemplo, ha aparecido en ese ranking Costa Rica, Cuba, nos ha superado México, nos ha superado Panamá,
quedamos en el 7º lugar, y en un escalón similar a Perú y Ecuador, que estaban alrededor de entre 8 y 10 años abajo nuestro. Esto quiere decir, por eso, que estamos en un bono demográfico, es decir, que ha envejecido nuestra población, pero no tanto, por lo cual debiera aprovecharse para hacer las grandes reformas de la seguridad social, porque luego se va a precipitar ese envejecimiento y va a hacerlo todo mucho más complicado. Obviamente que no es tenido en cuenta ni para discutir lo que estamos hablando ahora, ni mucho menos otra cosa que está en una crisis brutal y que nos lleva a tener una crisis humanitaria, que es el sector de la salud. Ahora, yendo a este punto en particular, te digo, es una de las variantes que hay que incorporar, pero con esta particularidad que se ha envejecido muy poco y que tenemos este bonus, pero tenemos que discutir el financiamiento de la seguridad social. El viejo concepto de la seguridad social, que es el concepto de posguerra que rescataba los preceptos de la ley Bismarck, la relación entre trabajadores activos y pasivos, en Argentina es prácticamente 1 a 1. Es decir, tenemos de la mitad de lo que son las fuentes de financiamiento, que es el trabajo, el 50%, de ese segmento tenemos último índice del Ministerio de Trabajo, un 40% de trabajo en negro. Es muy probable que hayamos llegado ya al 50%, por lo cual la relación activo-pasivo es 1 a 1 prácticamente. Y de la otra mitad, el financiamiento, el único que está haciendo de lo fiscal, lo único que está aportando en forma regular de los impuestos que tienen derivación directa, porcentuales dedicados al financiamiento del sistema de seguridad social, el único que reporta en forma efectiva, que pone alrededor del 11% mensual, es el IVA, claro, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Y vos fíjate el absurdo, llegamos a que los pobres jubilados, a través de su consumo, autofinancien su propio sistema, que les paga una miseria, ¿no? Es un disparate. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, partiendo de los países escandinavos, luego a lo que fue los debates en Europa? Me tocó protagonizar en uno y otros lugares estos debates. El último gran acuerdo que hubo sobre la seguridad social, que se prorrogó y duró mucho en el tiempo, fue el Pacto de Toledo en España del año 94, que tuvo como centro el debate de todas las fuerzas políticas y sindicales estas cosas que estamos hablando en cuanto al financiamiento y cómo se reemplazaba el financiamiento fiscal de impuestos al consumo por rentas, ¿no? Se incorporó lo que tiene que ver el financiamiento de renta financiera, renta minera, rentas petroleras, que aportan al sistema considerablemente. Así que, bueno, esto es lo que está pendiente en Argentina, que es un debate serio al respecto, no claro, tratar de tomar una sola variable y decir, bueno, a partir de esto solucionamos. Es la forma de no debatir, ¿no es cierto? Para tomar el índice Melbourne, que mide la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, que mide sobre 35 países, Argentina tiene uno de los sistemas que estaban o estuvieron más posicionados, sobre todo en Latinoamérica. Sobre esos 35 países, hoy Argentina creo que está en el 35, 34, último, penúltimo lugar. Encabezan los países de Europa del Norte, de los escandinavos. Claro. Aparecieron países que hace 30 años no tenían sistema de seguridad social, como Finlandia. Hoy tiene uno de los sistemas más compensados, sustentables, no solo en el presente, sino hacia el futuro. Finlandia, que era un país del tercer mundo dentro de la Escandinavia, ¿no? Es decir, dentro de
de países que tenían muy buen nivel de desarrollo. Lo mismo ocurrió con Noruega. ¿Qué debiera hacerse? Darse este debate en forma amplia. Es insostenible tener una informalidad laboral como la que tenemos, si bien todo lo que es la producción ha cambiado en términos de mano de obra y demás. Nosotros tenemos un sistema absolutamente anacrónico en términos de lo legislativo, ¿no es cierto? Claro, sí. Esto implica un debate integral sobre lo que es el mundo del trabajo, lo que es el financiamiento del sistema, cómo debiera enfocarse y no dejar exento, porque yo te mencioné el sistema de salud, ¿no es cierto? La salud no tiene que ver con lo que hoy tiene Argentina, que es un sistema de enfermedad o de atención a la enfermedad. Por eso creo que hay que incorporar esto último como parte de ese debate en la seguridad social. La seguridad social nosotros desde la gerontología no la reducimos a lo que habitualmente se hace como interpretación a lo que tiene que ver con la previsión social exclusivamente, sino que establecemos que la seguridad social como concepto amplio debiera tener o tiene tres grandes columnas. Una es el trabajo y la previsión, que es lo que estábamos hablando. La otra gran columna es la salud y la tercera gran columna es la educación. Como el desarrollo de la sociedad tiene que ver con estas tres columnas que interactúan. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de salud si en realidad hablo exclusivamente de cómo financiar un medicamento y si no puedo relacionar esa condición con la forma de alimentación o con el desarrollo que va a tener mi cerebro entre los 0 y 5 años. Nosotros empezamos a envejecer el día que nacemos, por eso hay otra antigüedad en términos del pensamiento político argentino que todavía se considera. Los políticos ahora empezaron a aprender a decir que en lugar de viejo dicen adulto mayor, pero siguen concibiendo esto como el estadio de la vejez, ¿no? Es decir, vos fijate que los países y el mundo que fue cambiando el concepto lo fue relacionando, y vos señalabas algo en respecto a lo previsional, ¿no? La edad jubilatoria. Una persona de 60 a 70 años, la biología le ofrece 20, 25 años más de vida plena. Por lo cual, la economía acá en Argentina le aplica un rifle sanitario a los 65. Que ha descubierto el mundo, y por eso se fueron compensando los sistemas de seguridad social, que esa persona a los 65 años puede ser un fenomenal reproductor de riqueza a través del consumo. Entonces esa persona en una sociedad de consumo, en una economía de mercado, que se lo saca de ese circuito, en lugar de regenerar riqueza, pasa a ser un objeto a ser consumido. ¿Consumido por qué? Por la enfermedad. Por eso te decía, tenemos un sistema de enfermedad, no un sistema de salud, que era lo que debiéramos discutir integralmente como concepto de la seguridad social y cómo tienen que ver ambos y se interrelacionan. Por eso agregaba el mundo en el desarrollo de la educación, en comprender también el proceso del envejecimiento integralmente, ¿no?